En 2015, la Universidad de Michigan introdujo el término egiptomanía, que describe la obsesión de muchas personas con el antiguo Egipto. Esta fascinación es completamente comprensible, ya que fue una civilización única que existió durante más de 3000 años, lo que la convierte en una de las más duraderas de la historia. Se considera que el antiguo Egipto comenzó en el año 3150 a.C. y terminó en el año 30 a.C. con la muerte de Cleopatra y el establecimiento del Egipto romano. Durante este tiempo, Egipto vivió numerosos eventos y cambios significativos, cada uno de los cuales contribuyó a su legado único. Sus logros arquitectónicos, como las pirámides y los templos, continúan causando admiración y asombro en investigadores y turistas de todo el mundo. A lo largo de su existencia, Egipto fue el hogar de numerosos inventos e innovaciones en diversas áreas como la medicina, la astronomía y la agricultura. Por ejemplo, los egipcios inventaron uno de los primeros calendarios, dividido en 365 días, lo que les ayudaba a predecir las inundaciones del Nilo y planificar las labores agrícolas. También desarrollaron métodos complejos de embalsamamiento que permitían preservar los cuerpos de los fallecidos durante siglos. Además, la naturaleza en ese entonces era más intacta y salvaje que en la actualidad. Por ejemplo, los cocodrilos y los hipopótamos habitaban el río Nilo en grandes cantidades, creando ecosistemas complejos. De hecho, en la época en que se construyeron las grandes pirámides, todavía existían mamuts en la Tierra, aunque en cantidades limitadas, lo que subraya la singularidad y antigüedad de esta civilización. Asimismo, muchos países lucían diferentes, y Egipto, en particular, era más fresco y húmedo, especialmente en los períodos tempranos. Esta diversidad climática contribuyó al desarrollo de una rica flora y fauna que hoy en día ha desaparecido. Los antiguos egipcios construyeron su civilización a lo largo del río Nilo, que entonces era más verde y ancho, en parte gracias a la menor intervención humana. Gracias a esto, los antiguos egipcios disfrutaban de una naturaleza que ya no se encuentra en esas tierras. En su entorno había animales que hoy solo se pueden ver en otras regiones o que ya no existen. Uno de estos animales era el león de Berbería, también conocido como león egipcio. Estos grandes leones, cuya longitud podía alcanzar los 2,4 metros y su peso los 200 kilogramos, eran aproximadamente un 15% más grandes que los leones modernos. Su poder y majestuosidad inspiraban a los egipcios, quienes representaban a los leones en sus mitos y rituales religiosos. Los leones de Berbería no vivían cerca de los asentamientos humanos, por lo que rara vez se encontraban con las personas, lo que generaba mitos sobre su papel como protectores del reino contra amenazas externas. Sin embargo, a veces atacaban a los granjeros o al ganado, lo que añadía a su aura una faceta mística y peligrosa. La alta sociedad egipcia tenía vínculos más estrechos con estos leones, a menudo representándolos en la religión, el arte y la literatura. Los faraones a veces tenían leones como mascotas o los utilizaban para protección, lo que subrayaba su estatus y poder. Otro animal extinto era el uro, el antepasado salvaje del ganado. Los uros eran significativamente más grandes que sus descendientes modernos, alcanzando un peso de hasta 1,5 toneladas, y tenían un carácter más agresivo. Desempeñaban un papel importante en la sociedad egipcia. Su carne y huesos se vendían en los mercados, proporcionando a la gente recursos esenciales. Los uros también simbolizaban fuerza y poder, y sus representaciones se encuentran a menudo en el arte del antiguo Egipto. Además, los uros participaban en ceremonias rituales
lo que subrayaba su importancia en la cultura y la religión. Otro interesante animal extinto era el pájaro Benu, nombrado en honor a la deidad egipcia. Esta ave, que podía alcanzar una altura de hasta 2 metros, era la más grande de las aves voladoras conocidas. Probablemente habitaba en las zonas pantanosas a lo largo del Nilo y se alimentaba de una variedad de presas, incluyendo peces y pequeños animales. El pájaro Benu jugaba un papel importante en la mitología, simbolizando el sol, la creación y el renacimiento. Su imagen se encuentra frecuentemente en las paredes de templos y tumbas, subrayando su importancia para los antiguos egipcios. También existía el mítico ganso Madjem, conocido solo por las representaciones del antiguo Egipto. Aunque se sabe poco sobre él, esta especie de ganso se destacaba por su coloración única, lo que lo convertía en objeto de admiración y estudio. Los egipcios solían representar al ganso Madjem en sus frescos y relieves, lo que atestigua su importancia en su cultura y religión. Otro animal significativo era el elefante norteafricano, que era más pequeño en comparación con otras especies de elefantes. Estos elefantes causaban daño a los cultivos, por lo que eran activamente exterminados. También se utilizaban en las guerras, lo que contribuyó a su desaparición. A pesar de su extinción, los elefantes norteafricanos dejaron un legado importante en la historia del antiguo Egipto, simbolizando la fuerza y el poder del guerrero. Otro animal extinto estrechamente asociado con el antiguo Egipto era el avestruz árabe, conocido como el avestruz árabe. Este avestruz, que habitaba en las regiones desérticas, era algo más pequeño y ligero que el avestruz africano, lo que lo hacía más adaptado a las duras condiciones del desierto. Los antiguos egipcios valoraban mucho a estas aves por sus plumas, que se usaban en la fabricación de adornos y tocados. Las plumas del avestruz árabe eran símbolo de riqueza y alto estatus y se utilizaban frecuentemente en ceremonias religiosas y en la ornamentación de la vestimenta de los faraones. Estas aves también tenían una importancia significativa en la mitología egipcia, donde simbolizaban la verdad y la justicia. Sin embargo, la caza intensiva y los cambios climáticos llevaron a su desaparición en la región. Los hipopótamos, que también habitaban en el antiguo Egipto, causaban numerosos problemas al destruir embarcaciones y atacar a las personas. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos para exterminarlos, lograron sobrevivir hasta principios del siglo XIX. Estos animales desempeñaban un papel crucial en el ecosistema del Nilo, y su presencia era un elemento importante de la naturaleza egipcia. Los hipopótamos a menudo se representaban en frescos y esculturas, lo que evidencia su importancia para la cultura egipcia. También es relevante mencionar a las jirafas extintas en Egipto, conocidas por su gracia y características fisiológicas únicas. Los jirafas habitaban en las sabanas y bosques, donde sus largos cuellos les permitían alimentarse de las hojas de los árboles altos. Eran personajes importantes en el arte egipcio, simbolizando la gracia y la majestuosidad de la naturaleza. Otro animal interesante era la hiena moteada, que vivía en los desiertos y sabanas de Egipto. Las hienas desempeñaban un papel esencial en el ecosistema al actuar como sanitarios y eliminar restos de comida. En la mitología egipcia, las hienas se asociaban con los dioses del inframundo, y sus imágenes se encuentran en las paredes de tumbas y templos. El ádax, también conocido como la antílope blanca, que habitaba en las regiones desérticas de Egipto, era un símbolo de resistencia y adaptación a condiciones severas. Estas antílopes se destacaban por sus largos cuernos y su pelaje blanco,
que les ayudaba a reflejar los rayos del sol y mantener la frescura. Los babuinos, que vivían a lo largo del Nilo, desempeñaban un papel importante en la cultura del antiguo Egipto, simbolizando sabiduría y conocimiento. Sus imágenes se encuentran frecuentemente en las paredes de templos y tumbas, donde se les representa como compañeros de los dioses y guardianes de los faraones. Es evidente que la naturaleza de Egipto alguna vez fue mucho más rica y diversa que en la actualidad. Estos animales no solo formaban parte de los ecosistemas, sino que también desempeñaban un papel significativo en la cultura y mitología egipcia.